Aquí y ahora arrancan nuestro Manos a la Obra. No pierdan detalle de lo que vamos a comentar esta semana porque vamos a tocar un tema muy delicado. Nos parece fundamental hacerlo y vamos a compartir información de la manera más honesta y más constructiva que sabemos. Y por eso además hemos invitado hoy a nuestro plató a nuestra Lola de la obra social Cable World, por supuesto. Ovación. Bienvenida. Gracias. Tema duro el que vamos a afrontar hoy, que además tenemos la oportunidad de compartir un ratito de conversación que tuvimos hace poco con Amelia Tiganus. Sí. Bueno, voy por partes. Hoy vamos a hablar de prostitución. Seguro que tienen una opinión formada al respecto. A lo mejor no. Pues es interesante y a mí me parece además muy importante tenerla. Así que les invitamos a acompañarnos en este rato de conversación y a plantearse o replantearse la opinión o la prostitución, lo que tenemos a nuestro alrededor. No voy a meterme en jardines, voy a dejar que sea Lola la que vaya respondiendo las preguntas que tengo previstas, que son muchas, pero a mí me parece un tema del que tenemos que seguir hablando. Me parece un tema importantísimo del que durante muchísimo tiempo hemos estado mirando hacia otro lado, que es un poquito la opción generalizada que yo veo en nuestra sociedad. Me incluyo, por supuesto. Sí, yo también. Yo también me incluyo. Tremendo. ¿Quién es Amelia Tiganus? Pues Amelia Tiganus es una mujer que viene de Rumanía y bueno, ahora es una activista, es creadora de la página web feminicidio.net. Invitamos a visitar la página, ¿vale? Hoy vamos a invitarles a tomar nota de algunas direcciones, de canales y demás. Feminicidio.net. Ahí lo dejamos. Sí. Bueno, es una página que ofrece cursos, formación online, ¿vale? Sobre prostitución y otros temas, pero lo que hace es hacer un mapa geopolítico sobre los asesinatos machistas. No solamente, es la primera pregunta que le hago, porque no contempla solamente las cifras oficiales del gobierno. Sabes que por violencia de género las mujeres cuentan como violencia de género si han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Ojo a este dato, ¿vale? Vamos a repetirlo. Se incluye en el listado de violencia de género solo a las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Así que esto excluye a las mujeres que mueren ejerciendo la prostitución. Ejerciendo la prostitución o de cualquier otra manera. Entonces, es una cosa que se va a ampliar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es una de las reformas que se quiere ampliar la ley de violencia de género y empezar a incluir a víctimas de trata y a víctimas de prostitución y a otras mujeres víctimas. A otro tipo de víctimas, claro. Exacto. Entonces, bueno, lo que hacen es recoger todos los asesinatos. Claro, la cifra aumenta mucho más que las cifras oficiales. Y bueno, esa es parte de la labor que hace. Tremendo. Otra de su labor es contar su historia. Es muy, muy importante la historia que cuenta porque ella fue prostituta, es superviviente de prostitución, fue víctima de trata. Entonces es totalmente honesta y sincera en su historia. Se dio a conocer un poco más en el programa de Salvados. Totalmente, además fue un programa deslumbrante, como prácticamente todos los Salvados que hemos estado viendo. Y yo la vi ahí. Yo recuerdo más ese Salvados y recuerdo la sacudida, recuerdo empezar a seguirla ya a partir de ahí y sobre todo recuerdo especialmente esa capacidad de esta mujer para reconstruirse después de todo lo vivido y tener esa capacidad tan absolutamente maravillosa y constructiva de explicarse como una auténtica diosa, porque oírla hablar y oírla argumentar es un verdadero privilegio y me parece maravillosa. Sí, lo es, porque ya te digo, allí en la sala, vino a Villena hace un mes, la sede universitaria de Villena y la Casa de Cultura organizaron un ciclo sobre la esclavitud del siglo XXI y pusieron el foco en la trata. Entonces vino Mabel Lozano, Rosa Cobo y cerraba este ciclo Amelia Tiganus. Entonces, nos pusimos, desde la obra social nos pusimos muy pesadas, yo mandé 800.000 mensajes, me acuerdo que hasta llamé al móvil personal de la coordinadora de la sede universitaria, de María Ángeles Alonso,
Y bueno, al final nos dieron un ratito con ella. Entonces, la sala estaba llena, tampoco era una sala excesivamente grande, pero estaba llena. La gente en silencio, todo el rato, escuchándola. Porque claro, ella cuenta que era una chica normal, ¿vale? De una clase obrera. Y un día venía de la escuela y entonces con 13 años sufrió una violación múltiple. La violaron varios chicos más mayores. Y lo que me sorprendió a mí mucho fue cuando ella lo estaba contando y dijo, y mientras pasaba eso, yo estaba pensando, ¿cómo voy a decepcionar a mis padres si se enteran de esto? Eso a mí me rompió un poco, la verdad es que hubo ahí un silencio, porque claro, todas las víctimas al principio se culpabilizan y ella ha tardado muchos años en ver que no tiene la culpa. Luego, estas personas que la violaron, luego la vendieron a un proxeneta español por 300 euros. Entonces acabó aquí en España, en Alicante además, en un prostíbulo de Alicante. Pasó en no sé cuántos años, no te sé decir los años, pero pasó por 40 prostíbulos, porque decía que cada 20 días las mueven para cambiar la mercancía, para que el cliente no se aburra. Y que claro, que en realidad ella tenía la puerta abierta, que se podía ir, pero claro, no tenía ni el DNI, tampoco tiene dinero, porque ella aceptó, lo que cuenta es que ella aceptó cuando le contaron, mira, te vamos a llevar a España para trabajar como prostituta. Y ella dijo que vale, porque llegó un momento que perdió toda identidad después de la violación, de hecho pensó en suicidarse muchas veces y ella contaba que no lo hizo por el amor que le tenía a su hermana pequeña, fue incapaz de hacerlo por eso. Entonces aceptó porque le dijeron que en un año iba a ser rica, que iban a ir al 50% y ella, bueno, pues estaban en una situación que dijo, bueno, puedo aguantar un año. Entonces por eso no se considera víctima de trata, pero sí que lo es, porque es un engaño. O sea, la Convención de Naciones Unidas hizo un protocolo que se llama el Protocolo de Palermo, está ratificado por 171 estados, entró en vigor en 2003 aquí en España, y ahí define un poco lo que es la trata. Entonces, claro, dice que si hay coacción, si hay fuerza o si hay engaño y fraude, eres víctima de trata. Y que aunque tú aceptes, sigues siendo víctima de trata, porque el engaño siempre está. Justo, pero se entiende que esto es un proceso, viene de todo un sistema, de una situación personal o no, en fin, es mucho más, la explicación es mucho más grande, ¿no? La raíz verdadera de todo el desarrollo. Sí, que por cierto, un inciso, ayer es que además escuché, ahora se está hablando muchísimo de prostitución. Muchísimo, ¿eh? Sí, estamos en un momento... está sobre la mesa. Bien, Sí, ya porque, tocaba, sí, ¿vale? ya tocaba. Dejemos de mirar hacia otro lado. Sí, porque tiene que haber ya un compromiso firme de todos los estados. España es el primer país de Europa en consumir prostitución. Terrible. Y es el tercero del mundo. Terrible. Es muchísimo. Entonces, bueno, pues en la radio siguen diciendo trata de blancas. Entonces, una de las preguntas que le hice a Amelia era qué podíamos hacer los medios de comunicación y ella decía no poner solamente el foco sobre la víctima, o sea, yo ahora estoy contando un poquito su historia, pero es verdad que tampoco quiero victimizarla, no me atreví a hacerle preguntas personales y bueno, decía que teníamos que informar mejor, entonces yo quiero hacer el inciso de trata de blancas no, porque si lo piensas es hasta un poco racista. Un poco, ¿no? Porque lo de trata de blancas se decía cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes ya se trataba con... O sea, se traficaba con mujeres, pero eran mujeres negras. Lo que pasa es que como la esclavitud era legal, pues, bueno, a las mujeres negras e indígenas se les podía hacer lo que quisiéramos, ¿no? Pero con la Segunda Guerra Mundial empezaron a comerciar, es que no me gusta esa palabra, pero bueno, empezaron a tratar mujeres blancas y las traían, por eso se empezaba a llamar trata de blancas, pero lo que en realidad invisibiliza mucho lo que es el problema, porque es cualquier mujer en realidad. Totalmente. Pues lo dicho, como acaba de comentar Lola, Amelia Tiganus estuvo en Villena dentro de ese ciclo organizado por la sede universitaria, La trata, esclavitud del siglo XXI. Y allí tuvo Lola la oportunidad de compartir un ratito de conversación que vamos a compartir. Pero primero la entrevista o no, vamos introducimos a ver el vídeo que... Sí, yo creo que vamos sí. allá. Atención a esto. Sí, bueno, porque ella desde feminicidio.net han lanzado una campaña
que se llama Únete, abolición prostitución, porque dicen que la única solución para acabar con la prostitución es la abolición. No hay otra manera. Entonces lanzó una campaña y bueno, vamos a verla, ¿vale? Que da un poco de datos y luego ya comentamos. Claro, nuestro principal objetivo en el programa de hoy es ponerles a pensar sobre esto, porque de verdad es un tema importante. Dejemos de mirar hacia otro lado, a justificar, tratemos de entender la situación real y ya tengamos una opinión formada en condiciones. Así que vamos allá. Esta es la campaña que ha protagonizado, dirigido y que está difundiendo Amelia Tiganus. Vean esto. Carpe diem. Vive el presente. Saca el mayor partido de él. Es todo lo que tienes. La gente aprende a amar sus cadenas. El patriarcado ha enseñado a las mujeres a amar sus cadenas. Las cadenas de la prostitución son las de la esclavitud más antigua, nunca antes tan normalizada como ahora, avalada y promovida incluso por gobiernos, agencias de Naciones Unidas, ONGs, fundaciones y grandes filántropos. Hablamos del segundo negocio criminal más lucrativo a nivel global, el de la trata de personas con fines de explotación sexual, que para sostenerse hace propaganda de las bondades de la prostitución. La prostitución es violencia machista, es violencia sexual, es una violación de derechos humanos y un obstáculo fundamental para la igualdad entre hombres y mujeres. Pero el lobby proxeneta no puede engañarnos. La prostitución no es un trabajo. Los proxenetas no son empresarios. Los proxenetas son criminales que fabrican putas y prostíbulos, campos de concentración exclusivos para mujeres. ¿Qué haremos en España, el tercer país del mundo en consumo de prostitución, con las 100.000 mujeres prostituidas en los miles de prostíbulos, pisos y calles? ¿Qué haremos con los millones de puteros y el mal llamado turismo sexual que sostiene la demanda? ¿Qué haremos con los proxenetas que tienen vara libre para explotar mujeres y niñas? Solo hay un camino. Romperemos las cadenas y nos liberaremos todas. No podrán detenernos. Nuestra voz se escuchará en las casas, en las calles, en las escuelas. Lo haremos juntas, por nuestras madres, hijas y abuelas, por aquellas que lucharon durante siglos, por el derecho a la reparación de nuestras hermanas, víctimas de trata y prostitución. Nuestro momento ha llegado y es ahora. Esta es la revolución feminista del siglo XXI. Abolición de la prostitución. Pues ahí está, este es el vídeo de la campaña, ahí está, es potente, es claro, es directo, lo explica divinamente. Sí. Y bueno, pues este es el mensaje. Sí, es muy directa ella y la verdad es que argumenta muy bien, porque ella insiste mucho en lo que es la formación, ¿vale? Es la única manera. Sí, exacto. O sea, ella se dio cuenta de que era víctima de trata, ella se ha podido quitar culpa, ella puede hacer lo que hace porque ha leído, lo reconoce, porque yo le pregunté, ¿el feminismo te ha salvado la vida? La gran frase, ¿no?, que dijo en Salvados. Y dijo que sí, que no había otra manera, que hay teoría feminista y se ha nutrido de todo eso y por fin puede argumentar, ¿no? Qué grande. Pues esta es Amelia Tiganus, esta es la campaña y esta que vamos a compartir ahora es la entrevista o el ratito de conversación que pudimos tener con ella. Bueno, es entrevista, pasa que fue así como de pie y un poquito corriendo y en un huequecito, sí. Pero nosotros felices de poder haber hablado con ella. Sí. ¿Qué tal en la distancia corta de tú a tú, Amelia? ¿Deslumbrante? Deslumbrante, sí, y tiene una mirada muy, muy intensa. Te mira todo el rato a la cara y es súper cercana en realidad. Es muy amable, muy cariñosa. Sí. Pues allá vamos, ¿la vemos? ¿Sí comentamos? Muy bien. Esta fue nuestra entrevista, este fue nuestro encuentro con Amelia Tiganus. Estamos con Amelia Tiganus, activista feminista, fundadora de la página feminicidio.net, que además de ofertar cursos online,
formación muy interesante. Recogéis información sobre los asesinatos machistas de hombres contra mujeres, no solo de los hombres que son parejas o exparejas. Vuestra página web a mí y a muchas estudiosas nos ayuda muchísimo para recabar toda esa información, es muy interesante. Tenemos una ley de violencia de género que fue pionera en Europa, aunque tiene sus más y sus menos, porque solamente recoge la violencia ejercida por hombres que son parejas o exparejas. ¿Crees que es necesaria una revisión de esa ley o una ampliación de esa ley? Sin duda alguna, nosotras en feminicidio.net tenemos una base de datos, una de las más reconocidas a nivel europeo, donde documentamos y también generamos investigaciones e informes, y vemos como claramente las cifras muchas veces doblan a las cifras oficiales, ¿no? Porque justamente por eso, porque no están reconocidos como feminicidios, como asesinatos como asesinatos machistas a mujeres que no estén en el marco de la pareja o expareja. Y desde luego es nuestro gran reto incluir en esa ley de violencia de género a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres del sistema prostitucional, que son brutalmente asesinadas mayoritariamente por puteros, ¿no? Y no constan como cifras oficiales o como asesinatos machistas. Eso por dar un ejemplo, ¿no? Hablas de sistema prostitucional. ¿Podemos entender o debemos entender la pornografía dentro de ese sistema? Sin duda alguna, la pornografía es prostitución grabada. O sea, esto tiene que quedarnos bien claro. La única diferencia que hay entre la pornografía y la prostitución es que hay una cámara delante grabando esta cosificación, esta mercantilización de la sexualidad y de la sexualidad humana, pero sobre todo de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Nosotras recién hemos abierto otra base de datos, que es Geoviolencia Sexual, donde estamos documentando la violencia sexual ejercida en el Estado español. Y hemos documentado desde el año 2016 hasta hoy en día 104 casos de violaciones multitudinarias en manada, ¿vale? Y vemos como claramente está relacionado el consumo de pornografía con la violencia extrema o las violaciones tumultuarias con el consumo de prostitución. O sea, todo esto tiene un eje común, que es la violencia sexual, y lo único que la diferencia de la, digamos, la que está asumida por la sociedad como violencia sexual, o que estamos ahora mismo trabajando para que se reconozca como tal, y la prostitución y la pornografía, es el intercambio de dinero. Entonces, si el intercambio de dinero es lo que exime de responsabilidad a los maltratadores, a los violadores, vemos como claramente se trata de un pensamiento neoliberal que nada tiene que ver con un profundo análisis feminista que hacemos las feministas y bueno, el cuerpo teórico que tiene el feminismo, ¿no? Que no es algo que así de la nada empecemos a opinar sobre cosas, sino que hay estudios detrás de todo esto. Bueno, hemos visto hace unos días que has lanzado un spot, ¿vale? Una campaña con el hashtag Abolición Prostitución, justo cuando empieza toda la campaña electoral. ¿De verdad hay tan poca voluntad política? O sea, ¿no hay propuestas reales ni factibles por parte de los partidos políticos? Sí, lanzamos esta campaña, nuestra campaña de feminicidio.net. Bueno, empezamos con el spot, vendrán más cosas, iremos descubriendo poco a poco. Quisimos lanzarla a la vez que la campaña política, porque claramente veíamos que ningún partido político tenía propuestas claras, ¿no? En cuanto a prohibir todas las formas de proxenetismo, a cerrar los prostíbulos, a generar políticas públicas para que las mujeres que están en situación de prostitución puedan beneficiarse de sus derechos, que es ayuda económica, acceso a una vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, todo lo que entendemos por derechos, ¿no? Y también que se persiga también la compra de personas, porque Yolanda Rodríguez, por ejemplo, dice que quien compra personas no son clientes, son esclavistas. Y justamente cuando hablamos de prostitución tenemos que entender que estamos hablando de esclavitud, no de un trabajo, no de diversión. Y si es diversión, desde luego es diversión machista y profundamente misógina, porque entienden que la vida de las mujeres y los cuerpos de las mujeres, no de todos, mayoritariamente somos mujeres provenientes del sur del mundo o del este de Europa, en este caso, ¿no? Que somos convertidas en la mercancía, en la materia prima que mueve esta mal llamada industria del sexo, que es al fin y al cabo proxenetismo global, ¿no?
y ese es el gran reto, presionar a los partidos políticos para que hagan nuestra lo que reivindicamos, o sea que ni siquiera lo pedimos, por favor, reivindicamos. Además, como movimiento feminista hemos presentado varias medidas que queremos que implementen y desde luego tenemos que ser conscientes que los partidos políticos no van a poner en práctica nada de lo que no sea una presión desde la sociedad civil. O sea, si no lo hacemos así, no, porque es lo que da votos o lo que quita votos en sus cálculos, ¿no? Sí. Como medio de comunicación, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Qué responsabilidad? ¿Dónde entramos ahí en vuestras reivindicaciones? ¿Cómo podemos ayudar? Sin duda alguna, informar con un enfoque de derechos humanos, sin amarillismo, sin sensacionalismo, sin llegar a frivolizar con lo que realmente significa la prostitución, ¿no? Porque siempre se da una imagen muy romantizada de la prostitución y también en muchas ocasiones, demasiadas ocasiones, se oculta a los demás actores del sistema prostitucional. En primer lugar está el Estado, que permite que nuestras carreteras estén plagadas de auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres. Cada vez hay más pisos en Internet, en las calles, o sea, hemos normalizado absolutamente la cosificación extrema. Entonces los medios de comunicación tienen que visibilizar esa injusticia, también tienen que visibilizar a los proxenetas, pero no solo a los proxenetas de poca monta que suelen caer en las redes, sino los grandes proxenetas son españoles, regentan prostíbulos, que se les llama empresarios de locales de alterne, cuando realmente sabemos que son prostíbulos y ellos son proxenetas. Y sobre todas las cosas tenemos que visibilizar al mayor responsable de todo esto, que es el putero, que es el consumidor, el demandante, porque a pesar de ser nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, los hombres con los que compartimos vida e incluso proyectos de vida también, ¿no? Son ellos los que sostienen todo eso y son ellos los que acaban destrozando la vida de miles, de cientos de miles de mujeres, porque lo que nos daña es ser penetradas por boca, vagina y ano por hombres que no deseamos, tener que consumir cocaína y alcohol para poder soportar toda aquella situación, perder hasta la propia identidad, ¿no? Porque es muy complicado reconocerse como tal. Y cuando vemos que hay una redada, que han sido rescatadas no sé cuántas víctimas, mujeres víctimas de trata, por ejemplo, y tal, los proxenetas, pero ¿quién ha llevado a cabo todo eso? ¿Quién ha sido quien ha torturado sexualmente a esas mujeres y niñas? Pues han sido hombres con los que compartimos espacio y tiempo. Entonces ese es el gran problema que tenemos, la masculinidad patriarcal, la masculinidad hegemónica, porque mientras nosotras aprendemos a decir que no, porque ahora mismo estamos aprendiendo a decir que no, pues ellos dicen, vale, muy bien, yo no estoy dispuesto a escuchar un no, por eso voy a comprar el sí. En todo caso, el consentimiento dado por una mujer en prostitución es un consentimiento viciado, porque es a cambio de dinero. Entonces el dinero que todo lo mueve y sobre todo en este marco patriarcal neoliberal transforma el deseo sexual del hombre en un derecho y el nuestro desaparece. Entonces realmente las que somos revolucionarias, las que somos transgresoras, somos las abolicionistas, porque somos nosotras las que realmente luchamos por la libertad sexual de las mujeres y poner en valor el placer y el deseo, ¿no? que nunca hemos tenido la oportunidad de reivindicarlo y de vivirlo con libertad, ¿no? Y ahora, claro, con la llegada del neoliberalismo y del capitalismo atroz, pues se quieren apropiar, vaciar de contenido lo que significa libertad sexual y vendernos que la prostitución es libertad sexual. Bueno, leí en uno de tus artículos, ahora que hablabas también de identidad, que habías usado el olvido como resiliencia. Imagino que no habrá funcionado del todo. No, el olvido sirve para resistir. Yo creo que es muy importante. Los mecanismos que se desencadenan en esos procesos tan duros son necesarios y además la mente humana es muy sabia, entonces sirven como tal. Sin duda alguna el olvido no es resiliencia, el olvido sirve para resistir. Lo que viene después es encontrar un entorno favorable para que puedas enfrentarte a los mayores miedos y a los mayores traumas. Y eso
O sea, se tiene que dar, y eso nos tiene que hacer pensar sobre cómo actuamos y qué entorno ofrecemos a las mujeres que han sufrido la violencia extrema, ¿no? Entonces ahí viene nuestra parte de responsabilidad, pero también somos parte de la solución como sociedad, como entorno, y creo que esa es una cosa que podríamos trabajar mucho, toda la sociedad, pero sobre todo, y lo que pienso yo es que sobre todo las mujeres, porque lo que han hecho, han conseguido que pensemos que las prostitutas son las otras, que nada tienen que ver con nosotras. Entonces esa diferenciación es la que nos aleja no solo de nuestras hermanas, las mujeres prostituidas, sino que nos aleja de alcanzar la igualdad. Porque mientras estemos divididas en dos partes, nunca vamos a alcanzar la igualdad, y mucho menos entendida como emancipación. Nuestra emancipación no puede pasar jamás por sobrevivir en base al dinero que nos dan los hombres para satisfacer sus deseos. O sea, es justamente lo contrario a libertad, ¿no? Y si nos liberamos, nos tendremos que liberar todas, ¿no? Exacto, o todas o ninguna, ¿no? Exacto, sí. Por último ya, Amelia, que ya veo que hay gente que está sentada esperando. Bueno, dijiste en Salvados que el feminismo te había salvado la vida. Es una frase que me encantó porque yo me sentí identificada por otros motivos, cada una tenemos nuestros motivos, pero bueno, me sentí muy identificada. Entonces, ¿el feminismo es la solución? ¿La solución, el movimiento de verdad? Sí, es lo que... O sea, sí, me emociona cuando me lo dicen porque... a muchas nos ha salvado la vida, de una forma u otra, ¿no? Pero cuando comprendemos la dimensión política de nuestra experiencia personal y cuando vemos que no estamos solas, que es lo que nos han hecho pensar, que es por nuestra culpa y que estábamos solas y que ha tenido que ver con una elección personal, individual y tal, creo que es cuando abrimos los ojos y vemos que somos miles, cientos de miles, y que todo tiene un sentido. Desde mi punto de vista, creo que yo me pude liberar de la culpa, de la vergüenza, del miedo, cuando comprendí que todo aquello tenía un sentido. O sea, porque las miles de preguntas que me iba haciendo a lo largo de mi vida que no tenían respuesta, pues de repente empezaron a tener respuesta cuando descubrí la existencia del patriarcado, por ejemplo, cuando vi todos los mecanismos de dominación y vamos, enajenación absoluta en el que vivimos la mayoría de la sociedad. Sin duda alguna, el feminismo es la clave y la teoría feminista sí o sí ha de ser incorporada en la currícula escolar junto con la educación sexoafectiva, porque esa también es una medida no solo de prevención, sino que es una acción directa en contra de la comercialización y la cosificación del cuerpo humano, ¿no? Que aprendan que la sexualidad no es solo un cuerpo, no son solo unos agujeros o un pene, sino que en la sexualidad somos cuerpo, somos emoción, somos razón, y que tenemos que descubrir de manera placentera e igualitaria pues todo aquello maravilloso que podemos descubrir sin poner eso mismo en el mercado y en manos de cuatro, ¿no? Muy bien, pues nada, no te quiero entretener más, Amelia. Muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Gracias a vosotras, nos vemos pronto. Sí, muy bien. Muchas gracias por tu sabiduría, por abrirnos los ojos, por hablar tan claro y por esa mirada. Muchas gracias a vosotras por darme voz y por luchar siempre. Pues ahí está, deslumbrante. Ahí está, sí. ¿Qué te quedas? ¿Qué te quedó ahí que luego estuviste ahí dándole vueltas? Porque me decías que habías venido sacudida. Sí, bueno, pues cómo dice las cosas, ¿no? Sin pelos en la lengua, cómo está de directa y no sé, su cercanía y sobre todo su mirada. Porque sabes que, o sea, la ves y todavía queda de todo lo que pasó. Qué grande. Bueno, es que nadie puede explicar la prostitución como ella. Nadie puede hablar de un infierno sin haber estado en él, de la misma manera. Exacto. Esto es así. Entonces, claro, es brutal. Es brutal. Bueno, pues ahí está, les ponemos a pensar, ¿vale? Y seguimos. Y ahora vamos a hablar de Lula Gómez. Sí, es por poner un poco el broche al tema de la prostitución. Lula Gómez es una profesora de stop motion en una escuela de animación de Barcelona. Entonces, bueno, empezó haciendo capítulos, ella es feminista también, y empezó haciendo capítulos así de 40, 50 segundos llamados Eres una caca. Entonces sale una caquita contando algo sobre feminismo, ¿no? Hay una que es ni michirmi ni feminirmi, y siempre viene un pie y la pisa, ¿vale? O sea, eso siempre acaban igual. Entonces, conforme ha crecido en redes sociales,
pues otras feministas han querido colaborar con ella. Entonces hoy vamos a poner una colaboración que tuvo con las Towanda Rebels, porque ella, por ejemplo, en su cuenta, en este vídeo que habla sobre prostitución, son 2 cacas hablando sobre prostitución. 2 cacas literal, ¿vale? Sí. O sea, las hace y tal, y es una monstrua del tema de animación, y bueno, pues el resultado es verdaderamente bueno. Sí, pues bueno, los datos que ella ofrece, no en este vídeo, sino en la leyenda del vídeo, dice que el 40% de hombres se consume prostitución y de ese, o sea, 4 de cada 10 hombres se va de putas aquí en España, ¿vale? Esto ya lo vimos en el Congreso, ya en el Congreso de Trata al que fuimos. La cifra es muy elevada y bueno, de ese 40%, casi el 80% no lo ven como violencia y bueno, saben que son mujeres que lo hacen por necesidad, pero no les importa. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. En fin, es duro esto, ¿eh? Aviso. El vídeo que vamos a ver ahora pues sigue también siendo duro, ¿vale? Con mucho sentido del humor, pero sobre todo con mucho cinismo llegan estos vídeos que hace Lola Gómez. Yo no la seguía hasta que Lola me puso sobre la pista y bueno, pues la pueden seguir, está en todas las redes sociales. Mi favorita es Instagram, así que ya la voy siguiendo desde Instagram. Y la verdad es que anoche estuve haciendo un recorrido por todo su Instagram. Es verdaderamente genial. Sí. Es verdaderamente genial. También la denuncia es clara y cómo va soltando verdades como puños desde el arte, ¿eh? Desde bueno, sus cacas. Sí. Pero bueno, lo que denuncias es que es pura mierda, ¿no? Es la parte más mierda de esta sociedad, o al menos una de ellas. Permítame que lo diga así también. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ver ha seleccionado este Sí. vídeo. Son vídeos muy cortitos, es 1 minuto y poco. Aviso, es muy duro. Lo digo por si hay pues niños y niñas viendo la tele. Es muy duro lo que dicen, ¿vale? Son unas caquitas hablando, pero es terrible, ¿vale? Y además hemos estado valorando si ponerlo o no, que es lo que nos pasa siempre que nos encontramos. Hay vídeos verdaderamente terribles, dramáticos, y tenemos que filtrar. Y aquí finalmente hemos decidido poner el vídeo porque la realidad es esta y porque por mucho que nos rompa, porque rompe ver esto, creemos que es necesario que nos demos cuenta, ¿no? Así que al final hemos decidido ponerlo bajo nuestra responsabilidad. Así pues, lo compartimos dentro de la colección de vídeos de Lola Gómez, concretamente, que se llama así, ¿no? ¿Eres una caca? Sí, eres una caca y creo que tiene un número. Vale, Más. pues ahí va esto. ¡Buah, tío! Le follé la cara con tanta fuerza que casi vomita un par de veces. Se le saltaban las lágrimas. Y le rebajé 10 euros. Si no le gusta, que se vuelva a su país. Pero tío, a ver, que hay que ser amable con las putas, charlar con ellas. La que me follé el último día no hablaba ni papa de castellano y parecía acojonada. Pero bueno, tío, que yo fui tomajo, le conté mi vida antes del polvo porque soy humano y tengo conciencia social, ¿sabes? Bueno, pues venga, pues la próxima vez me voy con esa. O mejor, tío, nos la follamos juntos, porque por cómo la pinta, no creo que se queje. Eres una caca. Sí, es duro el lenguaje que utilizan, pero bueno, es bastante real, ¿no? Luego, es necesario, ya que el debate está sobre la mesa, es necesario empezar a legislar y a cumplir todos los acuerdos internacionales. En Suecia, por ejemplo, está prohibida la prostitución, es ilegal. Entonces, la demanda ha caído un 80%, que es bastante. Pero lo que más me gusta de esta noticia es que la conciencia social ha cambiado. Qué importante. Es decir, antes la sociedad sueca lo veía como algo normalizado, ¿no? Porque siempre va a haber putas. Es uno de los argumentos que más se utiliza. Bueno, ya no solo porque que lo hacen porque quieren, sino, bueno, es que es muy normal, es que cómo no va a haber, ¿no? Y bueno, ahora desde que es ilegal lo ven como una manera de violencia contra las mujeres. Y es uno de nuestros graves problemas, que hemos normalizado esta verdadera tragedia. La hemos normalizado, forma parte de nuestra realidad
Sí, hemos normalizado la prostitución, igual que la pobreza, no sé, que muchas otras cosas. Y parece que es necesario para mantener el equilibrio, ¿no? Claro. de la vida, de la naturaleza. Pues resulta Pero que no, y que va tocando evolucionar. Nos lo miramos, ¿no? Nos revisamos y recolocamos, en fin. Les invitamos a pensar en ello. Hoy nuestro objetivo principal es poner a todo el mundo a pensar, de verdad. Y que nos planteemos cosas que hasta ahora quizá no nos habíamos planteado, con mucho sentido común, con conocimiento de causa, que esto es fundamental, y con ganas de construir una sociedad verdaderamente mejor para todos y todas, ¿vale? En fin, seguimos y vamos a hablar de los talleres de igualdad. Muchas veces hemos dicho aquí en este programa que si hay algo fundamental y absolutamente necesario y que no tenemos, es una educación sexual. Tú y yo hemos crecido sin educación sexual, nuestros niños y niñas crecen sin educación sexual, nuestros padres y madres crecieron sin educación sexual y yo creo que ya está bien, de verdad, o sea, lo creo firmemente y me parece esencial que tengamos una educación sexual normalizada, porque va a ser la única manera, porque crecemos, yo no sé tú, yo no tanto, tú eres un poco más joven que yo, pero yo entiendo que ahora la gente muy joven está creciendo en la cultura del porno de una manera desmesurada, con acceso a todo tipo de vídeos de una manera muy fácil, muy rápida, sin filtro ninguno, y claro, pues así nos está yendo. Sí. Sí, la cultura del porno, es que el porno ha evolucionado, vamos a ver, hace unos años, cuando yo era pequeña, la pornografía era la portada de Interview, cuando salía una mujer, es verdad, eso estaba catalogado como pornografía, pero ahora eso es cultura popular. O sea, la pornografía de antes se ha convertido en cultura popular. Y antes era, pues eso, una portada de una revista y una mujer, pues, desnuda o semidesnuda. Y todo eso ahora es muy normal y ahora la pornografía es violencia. De hecho, el otro día vi un documental en Documentos TV, lo vi así a la carta, ahora ya lo han quitado, pero bueno, hablaba sobre personas adictas al porno. Y uno de los protagonistas era un niño de 13 años que había empezado a ver porno con 9. Claro, él estaba jugando y le salió una ventana de una mujer desnuda. Y él dice que, él cuenta que en un principio se sintió súper violento de ver eso, ¿no? Porque nunca había visto una mujer desnuda y verla así tan... Y le pareció, bueno, dice que le entró ansiedad y todo. Pero unos días después dijo, lo que vi el otro día, ya empezó a sentir curiosidad. Claro, me llamó mucho la atención. Entonces empezó a buscar y bueno, cuentan, pues es un documental que cuenta historias de personas que han sido adictas y que han perdido relaciones reales por el camino. Es tremendo. Mucho cuidado con esto. Yo recuerdo además en la última reunión de padres en la clase de mi hija, como el tutor nos alertaba, porque además habían recibido un taller sobre seguridad en Internet y como el hombre, además con toda la razón del mundo y con mucho sentido común, nos alertaba a madres y padres sobre, y nos pedía por favor que no dejemos a nuestros niños pequeños con un dispositivo móvil libremente, ellos solos o ellas solas, en el sofá sin el control exhaustivo. Y lo decía avisando, porque decía, nos consta que seguro que hay niños que cogen el móvil de mamá o de papá y que, bueno, pues que es muy fácil que te aparezca una ventana de estas o entrar en algún sitio y empezar a ver cosas que no tocan, que no tienes edad, que las vas a montar en tu cabeza de una manera terrible y que te va a llevar a ser pues alguien que no. Sí. Que no. Sí, porque además es violencia extrema, o sea, ahora ya además una persona que al final se hace adicta al porno cada vez va queriendo más, viendo cosas más fuertes, ¿no? O más graves. O sea, no les cita ya una película que ya de por sí es machista y está dentro del sistema prostitucional, la pornografía. Pero claro, ahora ya es, pues eso, mujeres golpeadas, mujeres penetradas a la vez por 3 hombres. Esta semana hemos conocido la noticia de que el vídeo porno más visto en nuestro país es un vídeo absolutamente terrible. Sí, era una violación múltiple. Violación múltiple. Y de hecho, pues llevo desde ayer leyendo artículos de muchas periodistas en nuestro país denunciando esta situación, analizándola y poniendo en evidencia que tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema en este país.
Sí, además otro de los problemas es que cada vez empiezan a ver pornografía antes, o sea, Sí. los estudios dicen que ya a partir de los 10 años ya se empieza a ver pornografía. Yo lo puse sobre la mesa porque el mismo día que fui a entrevistar a Amelia Tiganus había estado en el IES Vinalopó, porque nos pidieron pues eso, un taller de igualdad y bueno, pues fui yo ahí con niños y niñas de pues 12, 13 años. La verdad es que no tengo experiencia con... O sea, en mi entorno no hay personas de esa edad. Entonces, pues yo lo dije, digo, mira, yo venía aquí con mucho miedo, ¿no? Porque pensaba que me ibais a comer, pero no. La verdad es que se portaron muy bien. Y bueno, hablé un poquito sobre... Di muchas pinceladas, ¿vale? Sobre todo sobre el género, la identidad de género, la socialización de género. Les puse el vídeo de Cristiano Ronaldo, el famoso vídeo jugando con sus gemelos a la pelota. Y bueno, en un principio lo justificaban todo, ¿vale? Ese es el problema. Yo creo que hay que empezar un poco antes a trabajar con la igualdad. Los 13 años también es una buena edad, de todas maneras, pero yo creo que hay que empezar antes. Porque ahí ya lo tienen todo muy, muy construido, muy asumido. Qué importante es esto que dices. O sea, ¿qué recursos hay? Sí. ¿Vale? Este es un llamamiento que hacemos a los centros educativos de nuestra ciudad y de nuestras ciudades. Lanzamos este llamamiento. Hay recursos y se deben utilizar. Es fundamental, de verdad. Estamos construyendo las personas del mañana y es muy importante que tengan esa educación en género, que sienten bien sus bases, que sean personas evolucionadas. Y vuelvo a utilizar el término, pero me parece el más acertado en este caso. Yo, de todas maneras, creo que las chicas no es que estén más evolucionadas, pero es verdad que el feminismo está haciendo mucho por las mujeres y están un par de pasos por delante. Entonces yo creo que eso al final genera un poquito más de violencia, porque las mujeres estamos aprendiendo a decir que no y los hombres pues no están aprendiendo a tolerar un no. Entonces hay un discurso un poco violento. Pues tenemos un problema. Y bueno, los niños, pues había división de opiniones. De hecho, en el momento que les ponía el vídeo de Cristiano Ronaldo, también les ponía un vídeo de un padre disfrazado de Elsa, de Frozen, bailando con su hijo. Es que son vídeos virales, entonces yo creo que los habrá visto todo el mundo. Pero bueno, había un nene pequeño de 4 años, se metían con él porque su heroína era Elsa y quería disfrazarse de Elsa. Y entonces, como se metían con él, el padre lo que hace es comprar 2 vestidos de princesa y bailar la canción de Frozen. Comentarios en algunas clases, pues qué maricón. Claro, ahí ya le llamé la atención a uno y ya se lo tomó un poco mal, porque yo dije, yo pensaba que lo de maricón ya no se decía. Pensaba que estaba superado esto. Y sí, todavía hay esos pensamientos. Pues ahí lo dejamos, ¿vale? Ponemos a todo el mundo a pensar también al respecto de esto. De verdad, necesitamos mucha más educación sexual. Sí, de hecho es una de las cosas que incide Amelia Tiganus en la última pregunta, ¿no? Que dice que hay que meterlo en el currículo escolar. Y yo tanteé un poco, dije, ¿dais educación sexual? No. Porque claro, cuando dije, es que estáis en la edad de ver porno, según los estudios, pues algunos profes que estaban por ahí no sé, ponían... Es como que no... Es mejor no hablar del tema, Claro, ¿no? hay cosas, es que es mejor como que esto no está pasando, pero esto nos ha Pero pasado bueno, toda la vida. era evidente que con las risas, los aullidos y los codazos que se pegaban, pues era evidente que más de uno sí que, vamos, sabía lo que era el porno y lo había visto seguramente. Totalmente. Entonces yo lo que quería era un poco con ese taller, era simplemente que quedase claro que el género es una construcción cultural, ¿vale? Que no es biológica, es totalmente cultural. Puse varios ejemplos, que empezamos a odiar nuestro cuerpo con esa edad, porque al final, les hice un ejercicio puse una fotografía de moda en el que había un modelo masculino y un modelo femenino. El modelo femenino obviamente estaba espatarrada totalmente, entonces lo que hice fue que las chicas imitaran al modelo masculino, que era una pose normal como de superhéroe, y que los chicos imitaran al modelo femenino. Casi nadie salió, o sea, todas las chicas salían imitando el modelo masculino, pero nadie quería salir a imitar a la modelo espatarrada. Solo una persona, solo un chico,
que se espatarró ahí en toda la mesa y dijo que se sentía muy, muy ridículo y que no lo entendía, ¿no? Es que se sentía incomodísimo. Qué crack. Entonces, claro, así a lo mejor haciendo esas tonterías, que son tonterías, pero así ya ven un poquito más las cosas, ¿no? Más fáciles. Y luego, por otro lado, pues eso, ¿no? Lo que significa ver pornografía o ver anuncios publicitarios, ¿no? Que la mujer tiene que ser de una manera. Y yo les intentaba explicar eso, ¿no? Que se empezaba a perder la autoestima un poco ya también a esa edad, a los 12, 13 años. Entonces yo sé que alguna se quedó con ganas de decir algo, otros lo sabían todo, obviamente, pero bueno, intenté ahí, les puse un cortometraje que se llama ¿Qué es la belleza? Algunos lo entendieron enseguida, otros porque se ven pechos desnudos y otros me decían, pero señor, esto es pornografía. Entonces, bueno, el corto sí que lo he traído, ¿no? ¿Lo vemos? Porque, sí. Vale, pues este fue uno de los cortos que se vio. Por cierto, enhorabuena al IES Vinalopó por este taller de igualdad, ¿no? Que no lo había dicho y me apetece decirlo. Yo estuve un ratito y me pareció verdaderamente bueno. No solo porque lo impartía Lola, sino porque además veía a los chavales y a las chavalas entrar, cómo enseguida se metieron y cómo se pusieron a pensar, ¿no? Y esto me parece absolutamente necesario, insisto en esto. ¿Vemos el corto? Sí. Muy bien, vamos a ver esto y hablamos de ello. What is beauty? Look how often its definition changes. Reflect on the ideals imposed upon us and how fast they evolve. Because there is no standard template for beauty. So let us celebrate the diversity of the female form. Qué bonito es. Sí. Es un corto precioso. Es una pasada, es muy bonita la animación. La animación y bueno, todas las mujeres, ¿no? Desde el principio de los tiempos hasta ahora, cómo cambia el cuerpo de la mujer. Eso sí que lo entendieron, ¿no? Había uno que decía, es que claro, lo que yo he entendido es que el cuerpo se expande y se hace más pequeño, más grande. Y yo, pues sí, eso es un poco lo que quiere decir, ¿no? Que en una época, en una sociedad en la que te están diciendo constantemente que tienes que quererte, por otro lado te lo ponen súper difícil con los cánones de belleza. Totalmente. Porque ¿quién los cumple? Anécdota, voy a contar una anécdota. Esta semana he estado en una tienda, estoy un poco no, estoy harta y voy a renunciar porque los llevo incómodos, a los sujetadores push-up.
que los he llevado durante muchísimos años. Y he llegado a un punto de mi vida que he dicho, pero qué tontería, ¿vale? Pues tú tienes tu pecho y lleva un sujetador acorde a tu pecho. Entonces el otro día fui directamente a comprarme unos sujetadores cómodos para ir bien, a gusto. Y entonces estaba ahí, y al final, como no me aclaro nunca con la copa, porque es un rollo esto de los sujetadores, es un rollo, no me aclaro nunca, entonces había una chica por ahí y yo, perdón, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, era un encanto. Y entonces se acerca y se lo explico abiertamente, le digo, mira, necesito un sujetador, quiero uno negro, uno color carne para que no se me transparente con las camisetas, y entonces empieza a sacarme los de relleno, que son los que más hay además. Y le digo, no quiero nada que tenga relleno, no quiero push-up, tal, no quiero nada de eso, quiero un sujetador normal, simplemente para sujetar, que tampoco es que... Y entonces se me queda mirando la chica, o sea, yo creía que se iba a girar y me lo iba... Se queda mirando y me dice, pero mirándome la cara, así, y me quedé flipada, ¿eso cómo se consigue? Y entonces me hizo muchísima gracia. Y no entendí la pregunta, de hecho al principio yo, ¿qué? ¿Que eso cómo se consigue? Renunciar al relleno. Y yo, ostras... Y me dijo, yo llevo doble o triple, o sea, llevo lo más que hay y soy incapaz de bajar a por el pan si no me pongo un sujetador de estos. Y evidentemente era mucho más joven que yo y le dije, yo creo que con un poco de suerte es edad, pero ojalá llegues antes que yo. Pues sí. Y nos miramos de una manera muy cómplice, me probé los sujetadores, estoy feliz de la vida ahora con mis nuevos sujetadores que voy mucho más cómoda y me muevo mejor. Y eso, y me parece todo mucho más normal, ¿vale? Esta tontería que acabo de contar ahora, pues va un poco, eso es el último de esto. No, pero no es tontería, ¿eh? Yo arrastro ese complejo desde el instituto, como tú has dicho, esa es la edad. Yo tuve un desarrollo muy tardío, no tenía pecho, a mí me llamaban mis colegas guays, gracias, las dos espaldas. Y claro, esto cuando tienes la edad de ir al instituto no te viene bien. Claro. A mí no me venía bien. Claro, me parecía que se burlaban de mí y me atacaban donde más me dolía. Y bueno. Sí, no, a mí me pasaba lo contrario. Yo me desarrollé muy pronto, también me decían cosas y yo también voy buscando siempre sujetadores sin relleno, porque ¿para qué quiero más? Entonces es un infierno, sí. Y es verdad que es muy difícil. Mira que yo también tengo una edad que también lo pasé mal cuando era adolescente y todo eso. Pero ahora, por ejemplo, veo fotos de cuando tenía 15 años y digo, madre mía, si estaba buenísima y no me quería nada. Y yo pesaba mis 50 kilos y aún así la gente me decía que estaba gorda. A todas nos ha pasado eso. Yo creo que no sé, por lo menos a ti y a mí, yo no puedo hablar en nombre de todas, pero todas hemos vivido esa etapa de no querernos nada, y todo pues está en base a lo que tenemos a nuestro alrededor, a todos los impactos que, en fin, es lo que hay. Y no se normaliza nuestra diversidad en absoluto. Ya, es muy difícil. El amor propio. Yo creo que es una revolución esto. Trabajemos en ello. Sí. Me encanta, la revolución del amor propio. Esto no es solo para mujeres, obviamente, es también para hombres, ¿vale? Porque el sistema nos ataca no por igual, pero a todos y a todas. Pero por igual no, ni mucho menos. Vale, ¿cómo vamos acabando hoy? Pues mira, ya que estoy aquí, ¿vale? Que no es lo habitual, voy a recomendar a Hannah Gadsby. ¿Quién es Hannah Gadsby? Pues ella es una comediante que hace monólogos. Tú ya sabes que a mí los monólogos me encantan. A mí también. Que es uno de mis sueños ocultos, lo de ser monologuista, a mí me encantaría. Pues pero... das el perfil, Lola, es que te veo haciendo monólogos, sí, es brutal. Lo veo muy difícil. A mí me parece un arte exquisito, lo de escribir un guión de monólogo. Entonces, Hannah Gadsby es una comediante australiana que, bueno, es lesbiana. Todos sus monólogos giran en torno a su salida del armario, ¿vale? Entonces ella se crió en Tasmania, que es un pueblo pequeño, y allí la homosexualidad fue ilegal hasta 1997. Madre mía. Ella tiene ya, pues no sé, nació a finales de los 70. Entonces, claro, es una de las personas que también ha crecido con muy poco amor propio y reconociendo que es homofóbica, porque se odiaba a sí misma. Es que eso es ya rizar el rizo. Tela. Soy homofóbica porque yo soy lesbiana, pero no lo quiero reconocer. O sea, o no lo quiero reconocer o... Me da vergüenza reconocerlo. Me da vergüenza, me viene fatal. Entonces, como la semana pasada era un poco el día de... Bueno, era el día de... contra la homofobia y la transfobia. El día contra la LGTBI-fobia. Exacto. Y bueno, además, como hemos visto un cortometraje basado en cánones de belleza de muchas obras de arte,
Ella es historiadora del arte, entonces yo he seleccionado porque es un monólogo que se llama Nanette, está en Netflix. Yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque te ríes, pero te sacude. O sea, estás ahí riéndote, llorando de la risa y de repente te pega un patadón y te pones a llorar, realmente. ¡Wow! O sea, es que es un monólogo muy, muy especial. Y ella en este monólogo es como de despedida, porque dice que que ha estado contando chistes sobre su homosexualidad, ¿no? Sobre cómo contó a su madre que era lesbiana, y dice que al final eso ya no es humildad, sino humillación. Wow. Entonces es una persona que se ha reconstruido, bueno, cuenta su historia. Es que yo soy muy pesada con el monólogo, pero de verdad que te lo recomiendo sabiendo que te va a gustar, si no, no insistiría tanto. Vale, pues yo este fin de semana lo voy a ver. Entonces, al final no he seleccionado nada de lo que te golpea, ¿vale? Porque porque al final el monólogo es un principio, nudo, un desenlace, entonces no voy a privar de eso a la gente. He cogido simplemente un trocito donde ella habla, pues, de historia del arte y de cómo es una cosa elitista y al final acaba diciendo que es una mierda, ¿vale? La historia del arte, aunque diga eso y no consiga trabajo en una galería. Pero bueno, habla un poquito de arte, he puesto ese trocito y yo creo que la gente, si no tiene Netflix, pues yo le dejo el monólogo, lo que sea, pero insisto mucho en que se vea este monólogo. Perfecto, pues hay que verlo. Es el monólogo de Hannah Gadsby, se llama Nanette, y así nos marchamos hoy con este breve trocito de ese monólogo. Lola, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Y ojalá les hayamos puesto a pensar hoy en todo esto, que es vital. Ahí va.